Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y todas ustedes. Mi nombre es Luz Mariela y gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, el día de hoy presentamos esta masterclass titulada Importancia de la evaluación neuropsicológica en el contexto educativo de personas menores de edad. Y bueno, antes de iniciar, les comento que vamos a estar leyendo sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y de igual manera nuestro experto va a estar respondiendo alguna de ellas, así que los invitamos a que se unan a la conversación en nuestros comentarios. Y bueno, recuerden que ahorita contamos con la oportunidad de poder certificarse en esta masterclass a un precio muy especial. Pueden preguntar por más información en nuestros comentarios, los vamos a estar atendiendo y les vamos a estar pasando el enlace para que lo puedan realizar. Y el día de hoy contamos con la presencia del maestro Ángel Espinosa, perdón. Él cuenta con un máster en psicología, máster en neuropsicología clínica. Él es especialista en psicología clínica y de la salud. Y bueno, pues bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Saludos, Mariela, muchas gracias. Un gusto acompañarles en esta tarde precisamente de poder compartir con ustedes este espacio. Era muy interesante el tema que vamos a estar abordando en esta masterclass y para mí es un honor acompañarles el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángel, y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la importancia de la evaluación neuropsicológica en el contexto educativo, pero enfocándonos en la importancia que tiene esto para las personas menores de edad. Para ello vamos a ir haciendo la revisión de algunos conceptos, algunas ideas importantes relacionadas a esto. Para iniciar, quiero invitar a la reflexión de qué es una evaluación neuropsicológica como tal. Para muchas personas puede ser un tema pues bastante complejo, algo muy extraño, algo novedoso. Sin embargo, una evaluación neuropsicológica es sumamente valiosa, principalmente en personas menores de edad, que es lo que nos compete en la sesión de hoy, para comprender cuáles son sus situaciones emocionales, cognitivas, sus procesamientos mentales y cómo esto afecta pues el desarrollo de niños y jóvenes en general. En este caso, en el contexto educativo. Las evaluaciones neuropsicológicas nos permiten precisamente identificar y evaluar déficit cognitivo, emocional, que pueden afectar el aprendizaje de los chicos y también nos permite establecer y desarrollar una serie de intervenciones específicas para esas dificultades. De acá que la evaluación neuropsicológica es un modelo de evaluación dentro de la psicología que integra campos de la ciencia neurocognitiva, de la neurología y de la psicología clínica como tal, para intentar explicar mediante diversas herramientas, técnicas, con soporte científico y con validez, lo que es el comportamiento de las personas que estamos evaluando. Una evaluación neuropsicológica requiere, por supuesto, diferentes aspectos. Por acá, uno de los principales expertos en el campo señala que la evaluación neuropsicológica es fundamental para comprender las dificultades del aprendizaje, entender que hay fortalezas y debilidades en los procesos cognitivos de las personas como tal, y que a comprender precisamente esto podríamos mejorar los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza, y por tanto, básicamente podríamos hablar que las personas podrían mejorar su desempeño, en este caso a nivel académico, pero también su proceso de calidad de vida se va a ver bien establecido, bien estimulado por las recomendaciones o las presunciones que se puedan obtener precisamente de una evaluación de este tipo.
El proceso como tal dentro de la neuropsicología en la infancia y la adolescencia, el cerebro, la parte neurocognitiva, todo eso se está madurando, está en constante evolución. Hay factores importantes en la infancia y en la adolescencia que la neuropsicología logra explicar y se pueden evaluar precisamente para conocer si el desarrollo de las personas menores de edad se está dando de manera apropiada, si es óptimo, o si se requiere algún tipo de intervención como tal. La primera área es el desarrollo del lenguaje. Durante los primeros años de vida del ser humano en general, hay un desarrollo acelerado del lenguaje y el lenguaje es quizá uno de los procesos más importantes y complejos que se están desarrollando en esta época. Porque por medio del lenguaje se empieza a construir la realidad del ser humano, se empieza a reformar y se empieza también a fortalecer lo que es la personalidad y la identidad. Acá es donde encontramos que los chicos empiezan a percibir sonidos, a distinguir los sonidos y al mismo tiempo empiezan a tener discriminación auditiva. Poco a poco los chicos empiezan a producir sílabas, palabras, sonidos, frases y esto va madurando pues por su proceso cognitivo y neurolingüístico más complejo. Sin embargo, hay alteraciones del lenguaje que precisamente en la infancia y en la adolescencia podemos detectar mediante una evaluación neuropsicológica, facilitando una detección temprana y por tanto estableciendo planes de intervención, ya sea con terapeutas del lenguaje, por ejemplo, y también con profesionales en neuropsicología que se dedican al área de la intervención como tal y no únicamente de la evaluación. Otra de las áreas importantes que está en constante desarrollo en esta etapa es el proceso de atención. Es clave y acá es quizá uno de los puntos donde más motivos de consulta encontramos y es uno de los motivos o de las áreas donde las personas encuentran la necesidad de acudir a una evaluación neuropsicológica. El famoso déficit de atención, por ejemplo. Básicamente los chicos, o sea, el ser humano en general, pero los niños tienen una capacidad muy limitada de atención. El tiempo de atención es muy corto, pero hay cierto estándar de cómo debería ser su proceso de atención. Por ejemplo, mantener la atención hasta ciertos estímulos, poder discriminar o decir, mira, a esto no le voy a prestar atención, pero a esto sí. En esta etapa de la adolescencia, en esta etapa de la niñez, los menores de edad están desarrollando esas habilidades. Entonces, acá se enseña también en intervención neuropsicológica cómo regular las distracciones, cómo enfocar la atención. Y mediante la evaluación neuropsicológica, pues determinamos, mira, este niño, este adolescente, tiene dificultades precisamente para mantener la atención, tiene dificultades en la atención sostenida, en la atención selectiva, detectar cuál es el área de afectación en el proceso de atención y no quedarnos solo con etiqueta de déficit de atención, sino que la neuropsicología nos permite precisamente ser más específicos y lograr determinar cuál es el problema de atención que tiene el paciente como tal o el consultante o la persona evaluada y de esta manera orientar posteriormente un proceso de intervención pues que claramente venga a satisfacer las necesidades y que esté acorde a la realidad o al contexto de esta persona menor de edad. Los procesos de memoria también dentro del desarrollo infantil está pues produciéndose una serie de conexiones neuronales que facilitan los procesos de aprendizaje, de memoria. Aquí se empieza a desarrollar la memoria a corto plazo, lo que permite recordar información en cortos periodos de tiempo y poco a poco se va desarrollando la memoria a largo plazo. Una evaluación neuropsicológica también nos permite precisamente detectar si hay alteraciones, incluso como una medida preventiva, de decir, por ejemplo, este niño o este adolescente tiene esta área débil, por ejemplo, lo de memoria, por tanto, se puede estimular a nivel de rehabilitación o a nivel de terapia de estimulación neurocognitiva para que el menor de edad pueda desarrollar esta deficiencia y lograr alcanzar un potencial pues mayor en su desarrollo. Otra área importante y es súper necesario mencionar acá es el tema de las funciones ejecutivas como tal. Las funciones ejecutivas son las habilidades superiores que tiene el ser humano y que en la adolescencia adquieren mayor relevancia porque se terminan de desarrollar y de madurar de manera más significativa. Tiene que ver con la capacidad que tenemos todos de lograr planificar, organizar, controlar y regular el comportamiento. Acá, por ejemplo, cuando tenemos niños o adolescentes con comportamiento negativista desafiante, con impulsividad, con pobre control de impulsos, pues dentro de la evaluación neuropsicológica se valora si realmente hay una alteración a nivel neuropsicológico y eso nos permite entender, mira, este comportamiento viene de,
una deficiencia neurocognitiva y poder entonces orientar la intervención precisamente en ese sentido. El tema de que hay adolescentes, por ejemplo, muy impulsivos, que no logran establecer metas, que no logran mantener la atención, regular emociones, o sea, son funciones ejecutivas necesarias para la convivencia y la adaptación en un contexto social en el que se encuentre pues, la persona menor de edad. En la infancia se empiezan a desarrollar estas funciones y continúa hasta la adolescencia, incluso los primeros años de la etapa adulta. Ahorita vamos a ver algunas particularidades de todas esas características o funciones que podemos evaluar. Y tenemos entonces también la parte del control emocional. La parte de la neuropsicología no se queda solo en procesos intelectuales, que muchas veces pensamos que cuando hablamos de evaluación neuropsicológica es para medir la inteligencia. No, en realidad va más allá de medir la inteligencia. Nos permite valorar también la parte emocional. Los niños empiezan a conocer sus emociones y es precisamente mediante esas herramientas que podríamos colaborar en ese desarrollo de la regulación emocional, en la expresión de sentimientos de manera adecuada, que va relacionado pues a las funciones ejecutivas que mencionaba anteriormente. Ok, cuando una persona decide acudir a un profesional en neuropsicología para hacer una evaluación de estas, el consultante debería tener claro qué es lo que busca, pero yo como profesional debo ser consciente que debo desarrollar una serie de habilidades. La primera es que yo como profesional en psicología tengo que buscar especializarme, tengo que buscar capacitarme constantemente para lograr dar un buen abordaje al paciente o a la persona que llega a la consulta. No todo profesional en psicología desarrolla las habilidades para hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces es importante verificar siempre que ese profesional al que yo acudo realmente tenga las habilidades técnicas, tenga las habilidades y la habilitación incluso a nivel legal para realizar esto. Es necesario que como profesionales en psicología conozcamos sobre procesos cognitivos. No se trata solo de ver una conducta aislada, se trata de entender cómo es que la persona lleva a cabo procesos de pensamiento, cómo piensa, cómo aprende, cómo es el comportamiento infantil, cuáles son esos procesos de atención, memoria, lenguaje, percepción, y tener conocimiento de esto, porque como profesionales vamos a evaluar a un ser que está en desarrollo, por ejemplo, un niño o un adolescente, pero que al mismo tiempo lo que nosotros como profesionales evaluemos no es solo un comportamiento, tiene que evaluarse el ser humano de forma integral, de forma completa. Durante la evaluación neuropsicológica se requiere de mucha observación, no solo el discurso de mamá, de papá, de la persona encargada, no solo el discurso de los educadores. Se requiere precisamente una observación crítica de cuál es el comportamiento, observar patrones de conducta, cuál es el lenguaje corporal, las respuestas emocionales que los chicos tienen durante la evaluación e incluso hacer observación de campo dependiendo del contexto en el que se nos solicita una evaluación de esta naturaleza. Es importante considerar esto. Ser muy flexibles. Dentro del proceso de evaluación neuropsicológica hay que desarrollar mucho la flexibilidad y lograr adaptarnos. Los niños y adolescentes son impredecibles, van a llegar a alguna sesión a veces irritados, pueden llegar a la evaluación incluso con mucha resistencia, entonces debemos de ser capaces de adaptarnos a esto, pero también si llevamos a nuestro hijo, si llevamos a un menor de edad a una evaluación de estas, que el menor de edad sepa qué va, que se le diga, mira, vamos a ir a una evaluación y por qué motivo, y en qué consiste. Y ojalá que el profesional en psicología le explique precisamente en qué consiste el proceso y de qué trata la evaluación que se va a llevar a cabo. Una comunicación efectiva. Si hoy por hoy nosotros ingresamos al internet y buscamos en un buscador alguna patología, algún síntoma que tenga una persona, nos va a salir un listado enorme de patologías y de diagnósticos. Vivimos en una sociedad, en una cultura que tiene una tendencia altísima al autodiagnóstico. Ah, es que lo vi en internet, lo vi en Google, lo vi en Wikipedia, lo vi. Ok, por ahí lo leí. Es que la vecina tiene, entonces yo también. Es que lo vi en las noticias y yo también. El tema es que las personas buscan muchas veces una etiqueta diagnóstica solo por tener la etiqueta diagnóstica. Es importante que cuando encontramos un diagnóstico, cuando vayamos a comunicar resultados, podamos comunicarlos de manera efectiva. Que es importante ser muy cuidadosos a la hora de comunicar resultados. ¿Qué va a hacer el paciente con esto? ¿Para qué ocupa este resultado?
yo como profesional, cómo se lo comunico desde una posición de asertividad, pero que sea comprensible también para el paciente y que esa información sea útil. Y por supuesto el tema de los conocimientos técnicos, o sea, saber muy bien qué pruebas utilizar, cómo utilizarlas, cómo se emplean y que realmente la experiencia, la expertise en evaluación neuropsicológica se vea reflejado en un trabajo de calidad para el paciente como tal. ¿Okay? Vamos a ver. Principales motivos por los que una persona buscaría realizar una evaluación neuropsicológica. Bueno, hay muchos motivos. El primero, y quizá el más evidente, es que las personas buscan esas evaluaciones al necesitar identificar dificultades de aprendizaje. Detectan que el hijo, que el chico, que la chica está con bajo rendimiento académico, que se distrae mucho, que le cuesta, entonces está la sospecha de que algo puede estar pasando, le llevamos al profesional para que evalúe. Una evaluación neuropsicológica permite entonces identificar problemas de aprendizaje y por tanto detectar si hay problemas de atención, de memoria, de procesamiento y dar pues las recomendaciones necesarias para que las personas puedan realmente evaluar lo que está ocurriendo y a raíz de eso pues tomar las decisiones necesarias a nivel académico o curricular. El otro motivo es detectar trastornos neurológicos. Entonces también la evaluación neuropsicológica nos permite detectar trastornos desde el espectro autista, el déficit de atención y hiperactividad, epilepsia incluso, que junto con la neurología, el profesional, el neurólogo, neuróloga, junto con el trabajo interdisciplinario en neuropsicología pueden establecer un diagnóstico más certero de lo que está ocurriendo y ver cómo precisamente esta alteración neurológica está alterando el desempeño cognitivo y emocional de la persona menor de edad y entonces establecer un plan de rehabilitación o de estimulación que favorezca al desarrollo de la persona menor de edad. Un factor importante en la evaluación neuropsicológica infantil es el desarrollar planes educativos individualizados. Nuestro sistema educativo en general a nivel de Latinoamérica carece de una personalización, principalmente el tema de la educación pública, donde básicamente todos debemos de adaptarnos al mismo sistema, ¿verdad? Y tenemos 15, 30 chicos en un aula y todos aprenden igual, ese es el principio. Entonces, mediante una evaluación neuropsicológica se puede dar recomendaciones para generar un plan educativo individualizado, donde entonces el sistema educativo potencia algunas fortalezas de los chicos y que al mismo tiempo trabajen en mejorar las debilidades o áreas de mejora. Precisamente esto ayudaría a mejorar el rendimiento académico y la calidad de vida. Hay un alto índice de personas que caen en la deserción académica, dejan la escuela, dejan el colegio, porque había tanta frustración por lo que estaban viviendo que al final terminan desertando, terminan dejando todo porque nunca recibieron quizá ese acompañamiento o ese apoyo para detectar qué es lo que está ocurriendo. Vamos también a la evaluación neuropsicológica nos permite evaluar también lo que es el progreso del tratamiento. Nos permite ver si realmente la intervención neurocognitiva, la estimulación, la terapia está dando resultados y si los chicos están respondiendo adecuadamente. Entonces hay pruebas específicas que se pueden emplear también para determinar si hay un avance significativo en el desarrollo o fortalecimiento de algunas habilidades. Ayuda a la toma de decisiones también. Profesional de neuropsicología, al generar una evaluación de estas, generar un informe, facilita que otros profesionales en salud tomen decisiones, que se tomen decisiones a nivel de la escuela, del colegio, a nivel académico, que puedan tomar decisiones basadas, por supuesto, en un diagnóstico certero y con un criterio, pues, técnico personal, ¿verdad? Que pueda, pues, precisamente lograr el individuo, el estudiante, el menor de edad, tener una mejor calidad educativa y que entonces el nivel de deserción sea menor y el nivel de frustración pues sea más manejable para ellos. Okay. ¿Qué aporta la neuropsicología al contexto educativo? Algún contexto general. Lo primero, como ya he mencionado, es de identificar de manera temprana las dificultades de aprendizaje, detectar alteraciones en todas las áreas a nivel neurocognitivo y por tanto establecer programas que permitan abordar las dificultades y mejorar el proceso de aprendizaje de los chicos. Segundo aporte es adaptar las enseñanzas a esas necesidades individuales, ya lo mencionaba también,
Vivimos en una sociedad donde al final del día todos deberíamos de encajar en un modelo y no debería ser así. Cada persona aprende diferente y deberíamos de procurar brindar los recursos necesarios en la medida de lo posible para que el proceso de enseñanza, el proceso educativo, no sea tan estresante y que sea más bien un espacio de disfrute y de desarrollo como tal. Otro aporte es la prevención de problemas de conducta. Cuando detectamos un chico que tiene, por ejemplo, pobre control de impulsos, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, entonces podríamos precisamente enseñarle a este chico, a esta chica, a mejorar la regulación emocional, la regulación de impulsos, y por tanto se previene problemas de conducta. Ya no va a ser tan impulsivo en las clases, ya no va a ser tan impulsivo y tan violento en comportamiento en casa, por ejemplo. Eso nos permite intervenir de manera temprana. Hay un error muy grande que se comete, que es pensar que con la evaluación fue suficiente. Lo llevamos a la evaluación, tenemos el diagnóstico y listo, ya no hay nada más que hacer. Cuando en realidad acá es donde empieza el trabajo. La evaluación es la puerta para entender qué pasa, pero luego el sistema familiar, el sistema educativo se debe comprometer a lo que viene, que es el proceso de intervención. Nacemos con chicos diagnosticados, con etiquetas diagnósticas, si no va acompañado precisamente de un programa de intervención que facilite la calidad de vida. Realmente, si todo esto lo vamos uniendo, va a haber una mejoría en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque los niños van a empezar a tener una sensación de adaptabilidad mejor. Me siento parte del grupo, me siento parte del colegio, de la escuela, y por tanto mi desempeño académico va mejorando. Porque logro adaptarme, me logro sentir parte y ya no me siento como el bicho raro que no sabe qué es lo que pasa, que es violento, que tiene una etiqueta, que lo apartan, sino que en realidad hay una comprensión realmente de su situación neurocognitiva y por tanto se llevan a cabo los cambios necesarios. La promoción del bienestar emocional es importante, ya que, como les decía, al final del día, el comprender qué ocurre genera un bienestar emocional. Le da a la familia tranquilidad de entender qué es lo que está pasando y qué hacer con esto. Por eso es importante que se acuda a un profesional que realmente valore de forma integral, no solo para una etiqueta, sino una serie de recomendaciones donde se incluye un acompañamiento a nivel psicoterapéutico para el manejo, pues, de lo que pueda surgir a raíz del diagnóstico que se está obteniendo en ese momento. Identificar las necesidades de apoyo. ¿Verdad? A veces dicen, mira, es que le cuesta la matemática, vamos a mandarlo a clases privadas, y se piensa que eso es lo necesario. No, mira, es que no es solo que le cuesta la matemática, es que hay un problema de déficit de atención, o hay un tema de discalculia, por ejemplo, que es esa alteración a la hora de, que tiene que ver con los números y las matemáticas, o dislexia, ¿verdad? Entonces, no es solo que necesite un apoyo a nivel académico, clases extra, es que probablemente va a requerir terapia de lenguaje, va a requerir psicoterapia, va a requerir de otros profesionales que colaboren a que este menor de edad pues pueda desarrollar mejor su actividad académica, su calidad de vida, y que esto no se vea limitado únicamente con la idea de que nada más con que tenga clases adicionales. La evaluación nos permite identificar realmente qué necesita y por tanto brindar los servicios necesarios para que mejore su calidad de vida. Hoy por hoy hay muchos desafíos en este contexto, por supuesto, hay desafíos importantes en el tema de la evaluación neuropsicológica en la parte educativa, y el más importante es la falta de conciencia. Todavía hay un estigma alrededor de la psicología, porque las personas no tienen ni idea de qué es un profesional en psicología, menos tienen ni idea de qué es un profesional en neuropsicología. Muchos padres o encargados, educadores, podrían no estar familiarizados con la evaluación neuropsicológica o no comprender en su totalidad en qué consiste. Entonces, parte de lo que se necesita es generar una concientización, espacios como este, por ejemplo, que las personas puedan entender un poco más de qué va la evaluación neuropsicológica, que el ser humano pueda comprender un poco más esos procesos profesionales que se llevan a cabo y la importancia que eso tiene, que a nivel social, que a nivel de políticas públicas, incluso se promueva el tema de la psicología como un área necesaria para la calidad de vida de las personas. Otro es el estigma asociado con problemas de aprendizaje, ¿verdad? Hay un estigma. O sea, si hay un problema de aprendizaje, se genera un estigma. Los van a apartar del aula, no se va a poder graduar, toda la vida le va a costar. Entonces se asocia problema de aprendizaje a un estigma social y emocional. Claramente hay temor en las etiquetas, en los estigmas que esto genera, lo que
corresponde acá es concientizar en que en realidad esos son mitos. O sea, el hecho de que una persona tenga un trastorno de aprendizaje, un trastorno de comportamiento, no quiere decir que su vida se limitó. Su vida necesita una adaptación que es diferente. Necesitamos que las familias, que los educadores entiendan de alguna manera que cuando hay un diagnóstico de estos, en realidad lo que lleva es a la necesidad de adaptar el entorno para que este menor de edad, este adolescente, este niño, pueda adaptarse realmente a la educación y que no pierda calidad de esta, ¿verdad? Que es lo que ocurre muchas veces, donde los chicos, de ahí mejor no lo mandemos. Dejemos esto así, que no siga yendo a clases, porque de por sí le cuesta. Otra barrera es el costo y el acceso limitado. Muchas personas justifican, ¿verdad? Mira, es que es muy caro, no puedo ir, no hay suficientes profesionales en neuropsicología, están, ¿verdad? Como tal vez resguardados en instituciones públicas, no tienen privado o la consulta privada es muy cara. Sin embargo, otro factor es que no todos los proveedores de seguros, por ejemplo, en las empresas o las personas que pagan sus seguros a otras aseguradoras, no todas incluyen el servicio de psicología y menos el servicio de neuropsicología. Claramente, aquí lo que corresponde sería en realidad buscar alternativas. Por ejemplo, hay universidades que durante sus prácticas en las especialidades pueden buscar precisamente como pacientes y decir, mira, yo ocupo una evaluación para mi hijo y este profesional que está sacando esa especialidad en neuropsicología podría colaborar en su práctica profesional haciendo esto, acudir a centros especializados y consultar realmente. Que el hecho de tener la idea de que es caro, que es poco accesible, no limite el hecho de tener que ir a buscar ayuda. Porque entonces se genera la idea esta, si es caro yo no voy. Entonces ni tan siquiera nos acercamos a buscar si realmente es tan limitado, tan costoso. Puede ser que en realidad nos estemos llevando una sorpresa que mira, si es un servicio accesible o hay opciones de pago o hay opciones para poder acceder al servicio. Creo que acá es importante que las personas trabajemos en quitar el estigma a los servicios de psicología en general y nos acerquemos y entendamos que al final del día son servicios necesarios para garantizar la calidad de vida y más en el caso de personas menores de edad. Otro factor importante es la falta de colaboración entre padres, educadores, profesionales. Hay una falta de colaboración significativa muchas veces, donde se ve incluso al profesional en psicología como si fuera una guardería. ¿En qué sentido? Doctor, doctora, máster, aquí le dejo a mi hijo, yo ahorita vengo, voy a hacer unos mandados, voy a hacer unas compras y ya regreso. Ok, no. Los padres, los encargados deberían de estar presentes, obviamente no en la evaluación como tal, pero en la sala de espera en caso de una emergencia, de poder dar retroalimentación, de que haya una apertura a la comunicación. Es necesario en una evaluación completa y precisa que todas las personas involucradas con la persona menor de edad estén presentes. Entonces, como profesional en psicología, me corresponde acercarme al centro educativo, a los padres, analizar cuál es el comportamiento que tienen realmente los chicos en cada uno de los contextos. Por ejemplo, doy un ejemplo de algún caso. La mamá me refiere que con ella el niño se porta muy impulsivo, que tiene serios problemas para hacer las tareas, problemas de concentración. Cuando entrevisto al papá, no, hombre, conmigo hace caso. ¿Verdad? Conmigo no hay ningún problema, es súper obediente. Acá tenemos todo organizado, tenemos todo estructurado. Y en la escuela lo que nos dicen es, mira, el desempeño de él es normal. ¿Sí? O sea, está dentro del promedio. Claro, la mamá de alguna manera ¿verdad? Tenía ciertos temas ahí que tal vez no había estructura, no había límites, pero con todos los demás el chico está bien. La mamá pensaba que el niño tenía un problema. El problema era que en el contexto donde él estaba, tal vez no le estaban dando las herramientas adecuadas. Entonces nos toca conocer esas variables y si yo me dejo ir por el criterio de la mamá y la historia, inmediatamente en mi mente se llega a la idea, debe ser un déficit de atención, puede ser negativista desafiante, y empiezo a buscar, ya tengo un sesgo y hay que tener cuidado con esto. Leo por acá un comentario que me indica ¿qué propone usted para mejorar la concientización respecto a la neuropsicología? Bueno, precisamente el tema de brindar, por ejemplo, en redes sociales, hoy por hoy es importante utilizarlas y maximizar su alcance. Entonces, en redes sociales empezar a hacer videos claramente con contenido que esté informado, con contenido con respaldo, donde realmente informemos a las personas las ventajas
de la neuropsicología, de la psicología en general, donde hoy por hoy que tienen tanto alcance las redes sociales, llegan a jóvenes, llegan a adultos, entonces tal vez aprovechar este recurso. Es importante que si yo soy profesional en psicología, me asegure que la información que yo vaya a compartir siempre esté basada en evidencia, que siempre sea información que tenga un contenido científico válido, porque sabemos que afuera, ¿verdad? Hay muchísima información y en realidad la mayoría es desinformación, donde hay muchas creencias, hay muchos mitos, entonces las personas terminan creyendo que todo eso es psicología, cuando en realidad no. Un día de esos, por ejemplo, en esta red de TikTok, me salió una chica hablando de que si se sentían cansados últimamente o el nivel de ánimo bajo, como distraídos, que se dieran cuenta que era por el cambio del ciclo lunar, ¿verdad? O sea, imagínense qué peligroso ese discurso. No, y hay un montón de gente, por supuesto, replicando la historia, diciendo que es cierto, que notaron que la luna, que aquí, que allá. ¿Y por qué no piensan, mira, si se siente de esta manera, qué factores de estrés hay alrededor? ¿Cómo están manejando las emociones? Hay un tema de, ¿verdad?, de sobrecarga emocional que esté pasando acá que le haga sentir así. ¿Okay? Entonces revisemos con criterio, cuidado con la información que se comparte porque puede contribuir más bien a la desinformación. Y eso precisamente, si tenemos información válida, información que realmente genere conciencia, va a facilitar que cuando lleguen padres de familia, cuando lleguen cuidadores a un espacio de evaluación, pues que claramente tengan más respaldo y que puedan colaborar más y que sea más fluido el proceso de valoración. Por supuesto, garantizando lo mejor para el menor de edad. Claramente la evaluación es sumamente compleja, hay muchas variables que pueden llevar a que una evaluación neuropsicológica se haga de manera errónea. Dentro de estas variables es no considerar los factores culturales y socioeconómicos. Recuerdo cuando yo empecé a trabajar en evaluaciones psicológicas a nivel forense inicialmente, cuando teníamos que evaluar niños, siempre nos acostumbraron a pregunte si ya desayunó. ¿Okay? ¿Qué hago yo con venir y evaluar a un niño en cualquier área, o ¿verdad?, en cualquier área como tal, cuando ese niño viene con hambre? ¿Okay? Por ejemplo, en una situación socioeconómica de pobreza, donde no pudieron desayunar, donde tuvieron que madrugar para trasladarse al lugar de evaluación, y yo llego y asumo desde mi posición, mira, es que este chico, ¿verdad?, ya viene a la evaluación y venga de una vez. No, pregunte, ¿ya desayunó? Y me topé muchos niños que no habían desayunado. Entonces, bueno, el sistema en que yo estaba, vamos, preparémosle un desayuno, vaya, desayune primero usted, tómese el desayuno tranquilo y luego el desayuno damos un espacio para que venga a la evaluación. Claro, el sistema permitía eso. Cuando llegamos a la consulta privada, yo tengo que conocer también el estado de la persona que voy a evaluar a nivel emocional, cómo lo está sobrellevando. Es necesario precisamente, vamos a ver, lograr que la persona esté en una condición adecuada. Y la parte cultural también. Hay pruebas psicométricas como tal que yo tengo, por ejemplo, que analizar muy bien qué es lo que le estoy preguntando. Por ejemplo, hay pruebas que podrían preguntar en pesos cuando la moneda tal vez local es en colones, o es en euros, o es en dólares. ¿Okay? Que yo le especifique y le cambie la palabra peso, ¿verdad?, el factor este como tal, al contexto de esta persona y que me entienda. Claramente yo no voy a cambiar las pruebas psicométricas por cambiarlas. Puedo cambiar algunas palabras que sean sinónimos y que se adapten a la cultura. Pero dejar de lado esos factores definitivamente inciden en el desempeño y probablemente en los resultados que se puedan entender. Claramente hay que analizar cómo la cultura, la parte socioeconómica incide en el desempeño escolar, cómo la educación de los padres está incidiendo y qué factores inciden en esto. Mira, es que en la escuela se distrae mucho, ocupamos que lo evalúen. Cuando nos damos cuenta es un chico que está sufriendo violencia doméstica, que hay mucha violencia en la casa, que hay situaciones de pobreza, que sale de la escuela y se tiene que ir a trabajar a la calle con el papá o con el hermano mayor y que no tiene tiempo para estudiar. Entonces son factores que hay que conocer y que si no los tomamos en cuenta, claramente es un error gravísimo. Por acá tengo una pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento es más recomendable para mejorar dificultades en las funciones ejecutivas? Ok, cuando hay alteraciones en las funciones ejecutivas, generalmente lo que se recomienda es la estimulación neurocognitiva. Esa estimulación tiene que ver con que la persona reaprenda a controlar, por ejemplo, impulsos. Entonces hay ejercicios que son como si fuera un juego de mesa,
donde se promueve precisamente que la persona aprenda a controlar impulsos como tal durante los ejercicios, técnicas de concentración, hay herramientas de mindfulness incluso para la autorregulación vinculado precisamente a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se trabaja mucho en el sentido de potenciar precisamente que el individuo que tiene una alteración en ese sentido aprenda a autorregular perfectamente sus comportamientos y los pensamientos que tiene como tal. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Falta de consideración de la variabilidad del desarrollo infantil. Recordemos que los chicos están en un proceso de desarrollo constante, están desarrollándose, el ser humano está en desarrollo constante, entonces yo como evaluador tengo que tener cuidado con las etiquetas que doy. Vamos a ver, un chico de 5 años va a ser completamente normal que tenga mucha curiosidad por las cosas, ¿verdad? Y que incluso esté desarrollando todavía su control de impulsos, el tema de la motora fina y motora gruesa. Hay que tener precaución de qué impresión diagnóstica doy yo en esas edades. Eso corresponde precisamente a mi formación como profesional, pues para garantizar que la persona menor de edad tenga un abordaje adecuado y que no nos dejemos llevar solo por la sintomatología, porque muchas veces estos síntomas que se refieren están vistos desde la visión del adulto, no desde la visión del desarrollo infantil. Entonces también corresponde valorar realmente en qué etapa del desarrollo está ese chico, cuál es el contexto en que se encuentra y cómo esto incide al comportamiento y que realmente no responde a un síntoma como tal. Otro factor que podría entrar acá en juego es la dependencia excesiva a una sola prueba o método de evaluación. Importante. Cuando una persona se somete a una evaluación neurocognitiva, no se trata de una sola prueba. Hay que tener mucha precaución porque una evaluación neurocognitiva se trata incluso hasta de varias sesiones. Hablamos de mínimo 3 sesiones, dependiendo del caso puede extenderse hasta más. Cada sesión puede durar de 1 a 2 horas en promedio, incluso un poco más, tomando en cuenta que la persona tampoco se nos desgaste durante la evaluación, pero entendiendo claramente que no podemos basarnos para dar una impresión diagnóstica o un informe de estos en una sola prueba. En una sola prueba no nos podemos basar como tal. Tenemos que tener una batería completa de pruebas que nos permite evaluar de forma completa el nivel o funcionamiento neuropsicológico de los chicos para tener un panorama más claro. Por acá tengo otra consulta. Me dicen que existe relación entre funciones ejecutivas y el sistema límbico o el sistema emocional. Sí, de hecho hay una interconexión entre las funciones ejecutivas que se ubican precisamente en la parte del lóbulo frontal y que se interconectan con el sistema límbico. El sistema límbico es esa estructura central que se encarga de la regulación emocional, de los procesamientos de emociones, de estímulos y de la carga emocional en el proceso de memoria. Entonces, sí se ha encontrado esta conexión neuronal precisamente con las funciones ejecutivas que tienen que ver también con cómo se regulan las emociones y cómo el ser humano aprendió a reaccionar de la manera que lo hace. Claramente, una alteración en estas zonas no se debe únicamente a algo antojadizo, ¿no? O sea, puede ser de factores bioquímicos que estén alterando las funciones ejecutivas o el funcionamiento del sistema límbico, puede ser también alguna lesión como tal. Por ejemplo, tenemos la encefalopatía crónica, ¿verdad? Que básicamente es bajo estos golpes constantes que una persona puede desarrollar alteración en funciones ejecutivas. Tenemos también que otro factor podrían ser fármacos, medicamentos o alimentos que la persona podría ser perfectamente alérgica o el medicamento tóxico que también podría alterar esto como tal. Entonces, bueno, por ahí iría el tema de la relación como tal. ¿Okay? Vamos a continuar por acá. Otro factor que puede entrar en juego para cometer un error es la falta de adaptación de pruebas a las necesidades del niño. No todas las pruebas neuropsicológicas aplican para todas las edades. Cada prueba requiere pues de una evaluación diferente, requiere de una intervención que garantice precisamente una buena intervención como tal y que favorezca la calidad de vida de la persona menor de edad. Tenemos como profesionales en psicología que entender cuáles son las necesidades de esos chicos a nivel lingüístico, sensorial y motor, y cómo, si yo no considero estas variables, puede afectar la calidad de la prueba como tal. Entonces, me toca como profesional en psicología realmente tener una conciencia de cómo el proceso de evaluación lo estoy adaptando a este contexto. Aprovechando precisamente esta pregunta, tengo una acá en el chat que dice,
¿Desde qué es recomendable una evaluación neuropsicológica? Ok. La idea de la evaluación neuropsicológica se recomienda que se inicie en el momento de la socialización formal de los chicos. Estamos hablando que ya cuando entran a la guardería, al kinder, a los primeros años de escuela, se podría considerar una evaluación neuropsicológica porque ya empiezan a ser notables los síntomas, si es que hay algún síntoma en particular al cual haya que prestarle atención. Claramente va a depender de cada caso. Habrán profesionales en neuropsicología que por su formación especialidad podrían evaluar incluso a niños menores de 5 años. Habrán otros que solo adolescentes. Entonces también tenemos que verificar si el profesional en psicología tiene la capacitación o atiende específicamente a estos sectores de la población. Pero generalmente se toman las edades de inicio de esta socialización formal, que sería la escuela, kinder, como un punto de partida para decir, ok, ya está interactuando, ya sus procesos cognitivos empiezan a entrar en juego en escena. Entonces podríamos tener un contexto más claro de cuál es su desempeño dentro de este contexto como tal. ¿Okay? Muchas gracias por las preguntas. Tener mucho cuidado con el sesgo del evaluador. ¿Okay? A veces tenemos muchas creencias, expectativas sobre el niño o la situación y eso podría conllevar un sesgo importante en el proceso de evaluación. Entonces nos corresponde precisamente vamos a ver, analizar muy bien yo como evaluador, cuando me llegue este caso, qué sesgo tengo. He encontrado lamentablemente, por ejemplo, colegas que a todo el mundo diagnostican con déficit de atención e hiperactividad, profesionales que diagnostican a todo el mundo con espectro autista, ¿verdad? Y ponen las etiquetas como si fueran confites, ¿verdad? La gente llega y se lleva el confite, se lleva la etiqueta y no todo es autismo, no todo es déficit de atención. Hay una gran variedad de síntomas que a veces no caen ni tan siquiera en un criterio diagnóstico, que responden, como decía anteriormente, tal vez al estado de desarrollo, al estado emocional. Entonces nos toca revisar esas variables. Cada caso que llegue a mí tengo que verlo como un caso nuevo y único. Aunque se parezca a un caso que atendí hace tanto tiempo, ese es único, ese es diferente. Yo no puedo pensar que cada caso es igual y que cada caso se evalúa igual. Para eso es necesario precisamente contar con las herramientas técnicas que faciliten una evaluación integral y una evaluación también individual caso por caso. La falta de colaboración con profesionales y cuidadores, ya mencionábamos también la importancia de incentivar esto, pero al final del día entender que yo como profesional en neuropsicología debo también colaborar con otros profesionales con los que el chico tenga contacto, ¿okay? Con la maestra, con los docentes, con los cuidadores, en la guardería, ¿okay? Con quien tiene contacto con otro profesional en salud, como terapia de lenguaje, terapia física, que realmente se pueda trabajar estas áreas. Okay, tengo por acá a Rosa con una consulta. Dice, buenas tardes, en el caso de la evaluación de niños sordos desde el nacimiento, ¿hay pruebas específicas para realizar evaluación neuropsicológica? Sí. Incluso, Rosa, muchas personas, muchos profesionales se capacitan en lenguaje de señas para poder garantizar evaluaciones a población con esa diversidad funcional, como la sordera. Personas incluso no videntes se pueden hacer evaluaciones neuropsicológicas y precisamente ahora relacionado al punto que mencionaba anteriormente. Vamos a ver por acá, acá. Adaptar las pruebas. Yo como profesional en psicología puedo perfectamente especializarme con esa población con diversidad funcional para garantizar evaluaciones de esa población, porque también hay un estigma alrededor de esa población de que nadie los evalúa, nadie los atiende, ¿no? En realidad sí hay, el tema es encontrar los profesionales que sí se han capacitado precisamente para atender a la población con esas diversidades y pues también que tengan el derecho y el acceso a ese tipo de servicios. En buena hora la pregunta para también concientizar a colegas, a capacitarnos, a sensibilizarnos con esas poblaciones diversas y que también adaptemos los procesos de valoración a esas poblaciones, ¿verdad? Y sí, hay diferentes tipos de evaluaciones o herramientas que se pueden emplear. Okay. Tenemos también como algunas recomendaciones acá para esos procesos. Okay. Para las personas que están encargadas de crianza, sí quiero que reflexionemos en esos 4 puntos. Perderle el miedo a lo que es la neuropsicología no es algo extraño, no es algo, o sea, sí es complejo, pero es algo que estamos en constante contacto todo el tiempo. O sea, tenemos que familiarizarnos. Las personas que se encargan de crianza de personas menores de edad, es necesario que se informen sobre qué es la evaluación neuropsicológica,
Yo como profesional en psicología tengo que psicoeducar a la población, tengo que sacar desde panfletos, brochures, en redes sociales, como les decía, videos cortos donde las personas entiendan cuál es el trabajo que se hace, qué puede aportar esto. Tener siempre comunicación con el evaluador, que informen al evaluador todos los aspectos necesarios, qué conlleva esto, qué puede estar ocurriendo, qué implicaciones tiene tal afectación o tal situación. Mantener una actitud positiva. Muchos cuidadores o encargados de crianza a veces tienen mucho temor de los diagnósticos, de las evaluaciones, y podrían ver incluso esto como el fin de un montón de oportunidades cuando no es así, porque tienen que prestar atención a las recomendaciones que el evaluador hace. Todo profesional en psicología debería dar recomendaciones precisamente para garantizar que las personas como tal puedan de alguna manera, como tener una mejor calidad de vida. Implementar las recomendaciones. Me tocó en algún momento, bueno, me ha tocado varias veces, pero ahorita recuerdo un caso donde se hace la evaluación neuropsicológica, se dan recomendaciones a la escuela, recomendaciones a la casa, dentro de ellas, recomendaciones a la familia era que el chico asistiera a terapia psicológica para, la pregunta que hicieron anteriormente, para el manejo del control de impulsos, que tiene que ver con funciones ejecutivas. Llevaron 2 sesiones, desaparecieron, no volvieron más. A los 2 años regresan ya el chico en el colegio porque tiene un comportamiento impulsivo, muy agresivo, y mira, en este tiempo dejamos las recomendaciones de lado, no volvimos a la terapia, no. Que los encargados realmente se comprometan a llevar un proceso adecuado, que haya un acompañamiento, que haya un seguimiento del proceso de estimulación que se pueda dar. Recomendaciones a las personas docentes cuando encontramos una situación de estas. Por supuesto, hacer observaciones cuidadosas. He encontrado docentes que incluso, se atreven a dar diagnósticos, ¿verdad? Sin tener la formación en evaluación psicológica, en evaluación neuropsicológica, con solo observar dicen, tiene déficit de atención, tiene tal y tal cosa, llévelo para que lo mediquen. Precaución con eso. El docente debe estar atento a las señales de los problemas de comportamiento, de rendimiento, e informar al equipo de evaluación sobre lo que está observando en el aula. Siempre dar información relevante que informe al evaluador, que informe a la familia qué está pasando, qué observa, cuál es el desempeño. Esto va a ayudar precisamente a la evaluación a entender cuáles son las necesidades y el contexto real del menor de edad. Adaptar las instrucciones es una recomendación que se da mucho para que el docente adapte las instrucciones pues a la realidad de los chicos, que adapte incluso los métodos de enseñanza para ver cuáles son las nuevas necesidades y que se pueda integrar al aula, se pueda integrar al proceso de enseñanza. También vamos a mantener una comunicación abierta siempre, que al final no vean al neuropsicólogo, a la neuropsicóloga como alguien amenazante. El trabajo con psicopedagogía es sumamente necesario también. Entonces, ese trabajo en equipo, donde hay una comunicación interdisciplinaria entre diferentes áreas, que para que eso facilite precisamente y garantice a las personas pues el acceso a un proceso educativo pues más óptimo como tal. Que para profesionales en psicología tenemos algunas recomendaciones como tal, donde se busca primero siempre tener presente el desarrollo infantil. Ya hablaba anteriormente al inicio de la sesión, no demos por un hecho los síntomas que nos refieren, siempre tengamos presente en qué etapa del desarrollo se encuentra este niño, este adolescente, y si incluso su comportamiento podría ser típico de esa etapa, o bien ya no considera, ¿verdad? O no consideramos que sea típico que esa persona se comporte de esta forma. Siempre tener en cuenta eso a la hora de hacer evaluación, adaptar pruebas e interpretarlos como tal. Vamos a ver, otro punto es realizar evaluaciones integrales. Los evaluadores deben utilizar una batería completa de pruebas para tener una evaluación completa del funcionamiento neuropsicológico como tal. Es importante precisamente que se garantice este acceso. Adaptar las evaluaciones o las pruebas a las necesidades de los niños. Los evaluadores deben adaptar las pruebas a las necesidades específicas. Si hay necesidad lingüística, sensorial o motor, o lo que les decía antes que la compañera preguntó, si para personas, personas sordas fue lo que consultó, precisamente adaptar las pruebas y buscar pruebas que sean específicas para esta población, que las hay. Siempre trabajar en colaboración
con otros profesionales como docentes, psicopedagogos, encargados de crianza, atención médica y demás, para que se comprendan las necesidades. Y sobre este punto voy a leer un comentario precisamente que está acá, que dice: hola, soy pedagogo, quisiera resaltar la importancia de que las recomendaciones sean claras para padres y docentes. Exacto. Precisamente es un trabajo de colaboración. Y yo les decía antes, también en recomendaciones a profesionales, que el psicólogo, el neuropsicólogo debe entender quién va a leer este informe y que la información sea clara, que el lenguaje sea entendible al contexto cultural y a las necesidades. Tiene que quedar bien clara cuál es la información que se transmite y la utilidad precisamente que se le va a dar a esta información dentro del contexto de la valoración. Acá tengo otra consulta. Vamos a ver, tengo la de Jessica. Dice: ¿qué hacer en la institución educativa que si se identifican signos y síntomas que deben ser evaluados por psicología y neuropsicología y los papás no lo aceptan? Ok, vamos a ver, acá siempre hay un principio primordial. Siempre el bienestar de las personas menores de edad está por encima de cualquier ley, de cualquier norma y de cualquier permiso de mamá y papá. Entonces, primero tengo que conocer cuáles son los recursos que yo tengo. Por ejemplo, acá en Costa Rica, si se detecta en la institución educativa que se requiere una evaluación y los padres se niegan, el centro educativo puede interponer una denuncia en lo que se conoce como Patronato Nacional de la Infancia, para que entonces intervenga por un tema de negligencia y básicamente obliguen a los papás a que accedan a este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque lo que va a primar siempre va a ser la integralidad, la salud y la seguridad de la persona menor de edad. Entonces, claro, van a haber muchos padres que tienen resistencia, que tienen rechazo a la psicología, a la neuropsicología. Debemos de conocer, nosotros como profesionales en salud, educadores, como personas en general, qué normativa contamos para poder tomarnos de ahí y precisamente garantizar que estos chicos tengan un acceso a una valoración o a una intervención que les garantice también una mejoría en su calidad de vida. ¿Okay? Vamos a ver, entonces, la última recomendación, ¿verdad? Hay muchas más, pero acá la que coloco es la capacitación constante. Las pruebas neuropsicológicas cambian de manera muy acelerada. Dentro de unos días, de hecho, bueno, hace unos días más bien atrás, hablaba con unos colegas que hablábamos sobre el tema de evaluación del WISE y el WISC, que son escalas Wechsler de inteligencia. Y me preguntaban, ¿pero qué escala utiliza usted? Bueno, yo estoy utilizando la 5. No, hombre, yo todavía estoy con la 4. ¿Verdad? Entonces, veamos, ya vamos por la 5ª edición, ya está la 6ª, o sea, vamos en un proceso tan acelerado que el profesional en neuropsicología tiene que capacitarse constantemente, leer artículos, leer investigaciones, participar en seminarios, charlas, maestrías, especializaciones, leer, o sea, actualizarme constantemente para garantizar que el servicio que brindo esté acorde al contexto actual. No podemos mantener una mentalidad como yo ya tengo este título, ya no tengo que estudiar más. No. Como trabajamos con seres humanos y trabajamos con personas que están en desarrollo, en este caso niños, necesitamos adaptarnos, necesitamos actualizarnos y desafiarnos nosotros mismos precisamente para garantizar que como profesionales demos un servicio de calidad en todo momento. Okay, para ir concluyendo con este espacio, tengo esta frase: la evaluación neuropsicológica en el contexto educativo puede ser la clave para desbloquear el potencial de los niños y permitirles alcanzar su máximo rendimiento y bienestar emocional. Si como encargados de crianza, cuidadores, padres y profesionales entendemos que una evaluación neuropsicológica es necesaria, que puede ser vital para desbloquear el potencial de un chico, las cosas cambiarían. El tema es que el discurso que manejamos de las evaluaciones es que nos van a dar una etiqueta, nos van a dar un estigma, y claramente eso debemos de romperlo. El momento en que como incluso profesionales en psicología realicemos evaluaciones no para diagnosticar cosas, sino para despertar potencialidades, para ver puntos de mejora, para estimular y fortalecer las habilidades de los chicos o de los pacientes en general, en ese momento la evaluación neuropsicológica toma un sentido más humano y deja de ser tan mecanizada, tan fría como muchas veces nos quieren hacer ver, sino que le debemos de agregar ese componente humano, de entender que estamos abriendo puertas para potenciar las capacidades de las personas que llegan a nuestra consulta, o entender como padre de familia que una evaluación de estas no es amenazante, sino que es una oportunidad para conocer a este menor de edad y dar herramientas para que pueda desarrollarse de la mejor manera. ¿Okay?
Muy bien, de mi parte, agradecer la escucha, la atención ante esto y pues continúo con el espacio de preguntas si es que las hay en este momento. Muchísimas gracias, Ángel. Aquí nada más tenemos una última pregunta. Es de Miguel Montañez. Él dice, pero el valor de las pruebas neuropsicológicas es muy grande para la consulta particular, por eso a veces se producen esos retrasos en el uso de las mismas. Claro, concuerdo completamente. Mira, las pruebas neuropsicológicas son bastante caras, es una inversión bastante fuerte. Sin embargo, acá hay un tema. Si yo como profesional trabajo en esto y es mi herramienta de trabajo, va a llegar al punto donde yo también voy a recuperar esta inversión, porque si mi herramienta de trabajo la voy a poner en práctica, voy a explotar la prueba neuropsicológica, la voy a utilizar, y no solo en estas evaluaciones, también incluso podría explotar el recurso en dar capacitaciones a otros colegas, por ejemplo, en formar a otros compañeros ¿verdad?, de la profesión en cómo se utiliza. Entonces, sí, efectivamente, todo esto son inversiones que pueden ser costosas. Sin embargo, debemos de visualizar que al final del día es una inversión que se recupera en el tiempo y que precisamente abre otras puertas a la hora de estar actualizados de esta manera. Muchísimas gracias, Ángel. Y pues como comentabas, con esto concluimos esta masterclass. Te agradecemos muchísimo esta información tan importante y relevante en estos momentos que nos estuviste compartiendo. Y pues esperamos tenerte en otro espacio próximamente acá con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. No, con todo gusto. Gracias a ustedes más bien por la confianza, por el espacio y nuevamente gracias por todas las preguntas que nos invitan a reflexionar. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, les comentamos que si les interesa conocer un poco más a profundidad sobre este tema, en Universidad ISEP contamos con maestría en Psicología Clínica y de la Salud. También contamos con la maestría en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y contamos también con maestrías en Educación. Y recuerden que ahorita tenemos también nuestro doctorado en Educación. Pueden preguntar por más información en los comentarios y en nuestras redes sociales y los vamos a estar atendiendo con mucho gusto por esos medios. Y bueno, les comentaba en un principio que ahora se pueden certificar en esta masterclass. Si les encantó, si les gustó esta charla, se pueden certificar a un precio muy especial. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, es muy sencillo. Solamente deben de ingresar al enlace que está fijado en los comentarios en este momento. Una vez que ingresan, nada más necesitamos que llenen sus datos y listo. Dentro de las primeras 48 horas se les estará haciendo envío de su certificado al correo electrónico que nos proporcionen, junto con el nombre que nos proporcionen de igual manera. Y bueno, si cuentan con dudas sobre esto, también nos vamos a estar atendiendo en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y por último, estamos viendo que estaban preguntando si esta masterclass queda guardada. Así es, queda guardada en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube para que puedan acudir a ellas en caso de que se lo hayan perdido o en caso de que hayan asistido un poco tarde. Y bueno, el día de hoy concluimos con esta masterclass. Esperamos que les haya gustado. Una vez más agradecemos a el doctor Ángel Espinosa, quien nos estuvo acompañando y exponiendo este tema tan importante. Y recuerden que vamos a seguir compartiéndoles más información sobre esto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.